Parezco un agente secreto, de negro y con los lentes. Es que hoy vamos a hablar sobre la verdad. Decir que la verdad absoluta no existe y que nadie la tiene y que cada uno tiene su propia verdad y hay que respetarla es en sí misma una verdad absoluta para quien la dice. En este video quiero que me acompañes a explorar un poco qué es la verdad y otros conceptos que están relacionados para entender cómo consideramos, cómo llegamos a considerar que algo es verdadero. Y en definitiva te spoileo mi conclusión, que es: ¿qué importa si te parece que es verdad o no algo? Lo que importa es si resuena con vos y si te sirve para aplicarlo en tu vida para avanzar. ¿Qué es lo que sentís al creer que es verdad eso que se te está presentando? Si te sirve porque te hace sentir bien, en paz, o te da herramientas para resolver lo que te preocupa, buenísimo. Si te sirve para ceder tu poder a algo que no tiene solución y mantenerte en un rol de víctima, ¿cuánto realmente te está sirviendo? Este video es totalmente persuasivo y tiene toda la intención de decirte cómo, desde mi perspectiva, se hacen las cosas para poder vivir en paz y en armonía, y para mí es necesario que todas las personas integremos esta información antes de seguir viviendo reflejando tanta insatisfacción y tirando porquería a los demás. ¿No te parece? Primera verdad absoluta es esta: que si vos estás en armonía, no hay forma posible de que le tires basura a los otros. O sea, acá es en donde entran lo de los haters. Si de verdad te estás valorando y si tan valiosa y superior es tu energía iluminada, ¿por qué la estás usando para juzgar a los demás? ¿Por qué estás dándole tiempo y energía a alguien que no te interesa? No es muy sabio y tiene causas y consecuencias que llevan a una vida mediocre. Así que lo lamento mucho si no te gusta escuchar esto, pero es un hecho. ¿Qué es la verdad en sí? La verdad es una declaración, es una oración que se acepta como real y correcta por un grupo de individuos. La verdad es algo real, auténtico, cierto, verídico, legítimo y evidente. ¿Qué es lo que defiende la verdad? Defiende que es posible obtener conocimientos totalmente verdaderos, absolutamente seguros y definitivos. O sea, que son verdaderos siempre, una verdad absoluta. Pero para que esta verdad sea absoluta, tiene que ser un conocimiento sabio y además tiene que haber hechos que lo acompañen. Es como decir que hablar con un corbatero cuando estoy lejos de la cámara es mejor que usar el micrófono del celular, porque no se va a escuchar bien dada la lejanía. Esto es una verdad absoluta que nadie puede discutir, porque los hechos confirman la sabiduría que hay intrínseca ahí en la frase. Desde mi visión, los hechos son la parte de la ciencia y la sabiduría es la parte espiritual e intuitiva. Y eso hace que haya verdades que no cambien con el paso del tiempo, que son válidas ahora, que fueron válidas en el pasado y que van a ser válidas en el futuro seguramente. Un ejemplo que trae de esto Jordan Peterson es que en la experiencia el ser humano domina el orden cuando las acciones producen los resultados que uno quiere, y en la experiencia el ser humano domina el caos cuando los resultados no son los que la persona quiere. La riqueza está en poder lograr una experiencia equilibrada, porque si siempre sale todo como querés, no estás aprendiendo nada. Y por otro lado, si nunca nada te sale como lo esperás, entonces te va a abrumar y te va a frustrar. Dependiendo del contexto, puede que sea verdad que estés en el caos o puede que sea verdad que estés en el orden, pero eso no quita que la premisa principal de causa y consecuencia es un hecho. El tema es que el equilibrio es un punto medio al que se llega de una manera dinámica. Hay que estar en movimiento constantemente y esto puede parecer caótico para alguien o puede representar el orden para el otro.
porque lo aplica cada uno con su perspectiva y sucede un poco como la famosa imagen del 6 y del 9, que depende de dónde estás parado, es lo que es y las dos cosas son verdad. Así que saquémosle un poco el peso a la palabra verdad y en vez de preguntar si algo es verdad o no, pregúntate cuál es la causa, la consecuencia, el hecho y para qué te sirve creer en eso. Desde esta perspectiva, la frase de que algo puede ser verdad para vos y para mí no, y hay que respetarlo, no creo que nos sirva. Creo que justamente lo que hace que algo sea verdad es que aplica para mí, para vos y para todos. El tema está en que el 6 es verdad para vos, el 9 es verdad para mí, pero por lo general las personas no se toman el trabajo de caminar alrededor de la cosa que se está observando frente a la cual percibimos cierta verdad, para entender la perspectiva del otro y llegar a la conclusión de que, sí, es verdad lo que vos decís desde tu perspectiva. Y vos podés entender, si caminas también hacia mi lugar, que es verdad lo que yo digo desde mi perspectiva. Entonces llega un punto en donde te das cuenta que, pará, esto es una verdad absoluta porque es así para mí y para vos, más allá de dónde lo estemos mirando. Y hay veces en que en las situaciones lo que ocurre es que eso que alguien está diciendo es un 6, es un 6, es un 6, y cuando empieza a recorrer el número que se está observando en este caso, se da cuenta que, no era un 6, es un 3, o sea, estaba viendo cualquier cosa. Y eso al ego, ¿sabés lo que le cuesta admitirlo? Pero hay un montón de gente que se mantiene en es un 6, es un 6, es un 6, aunque todos los demás están viendo que es un 3, y muchos ni siquiera se animan a salir a caminar, porque ¿qué implica ese salir a caminar y reconocer la cosa que se observa desde otras perspectivas? Estudiar, aprender, abrirse a escuchar al que justamente está viendo esto del lado opuesto, pero sin llegar a una confrontación que termine en discusión, sino armando debates, como personas civilizadas, teniendo intercambios de las distintas perspectivas, justamente entendiendo que no sos vos contra mí, es una puesta en común de lo que cada uno está viendo desde su lugar. Dicho eso, te darás cuenta que la verdad deja de ser verdad cuando empieza a ser algo conveniente para la persona para mantenerse estancado en el rol de víctima. Entonces, cuando algo te saca el poder de crear tu propia realidad, deja de ser una verdad. Por ejemplo, decir que si todo pasa por algo, hay personas que creen que esto no es verdad y que muchas cosas que suceden no tienen explicación y ya. Como no lo pueden explicar, lo resuelven creyendo en la suerte o en la mala suerte, en las desgracias y listo. Entonces eso hace que todas las miserias que sucedan en la vida sean justamente por la mala suerte y porque no puede hacer nada al respecto. Qué conveniente, ¿no?, mantenerse en esa situación. Otras personas creen que sí es verdad y que esto de creer que todo pasa por algo las habilita a, cuando no entienden el por qué pasó, buscar causas y obtener una visión mucho más amplia de las posibilidades que tienen de hacerse responsable de los resultados, de qué van a hacer con eso que sucedió. Entonces, ¿se puede ver acá la diferencia? Hay creencias que no son verdad cuando alimentan tu víctima. Por ejemplo, otro ejemplo más, no creerte capaz de tener una pareja mejor, un trabajo mejor. Todo eso hace que ni siquiera intentes y que te conformes y te habilita a vivir quejándote y frustrado porque, no hay nada que hacer, es lo que me tocó. No, hay una verdad que es que todos cambiamos, pero los contextos no son iguales si la persona que aplica ese conocimiento no es sabia, porque puede llegar a creer que, por ejemplo, su pareja violenta va a cambiar y que es humilde de su parte tolerar todo el daño y acompañarlo en su cambio, aunque sabe que se merece algo mejor. Hay una gran incoherencia. ¿Termina siendo una verdad parcial o simplemente es que está siendo aplicada ciegamente esta verdad de todos cambiamos? Bueno, Jesús dijo la verdad los hará libres y eso amerita la existencia de una verdad absoluta. ¿Y de qué verdad está hablando? Del poder que tenemos. Eso es lo que nos vino a demostrar con su existencia. No quiero caer en nada religioso, estoy hablando de que Jesús fue el primer metafísico que nos tiró en la cara el poder del ser humano para que lo reconozcamos. Pero bueno, eso lo tiene que conocer cada uno. Y para eso sirve la introspección y la meditación. Déjame decirte lo más importante de este video y después me voy a dar el lujo de profundizar un poco. Pero
siento que es que no podés creer en nada de lo que escuches, ni que leas, ni que veas de alguien, porque esa verdad absoluta que estás buscando está dentro tuyo. Es una verdad que se obtiene justamente callando todo lo externo, metiéndote en vos, canalizando tu propia esencia, conectando con la fuente. Ahí es cuando lográs ver muy sencillo, muy simple en la vida cotidiana, quién también ya descubrió esa verdad, ese poder que tiene. Porque una vez que sabes algo, es imposible no saberlo. Y eso te lleva a tener ciertos comportamientos. Por ejemplo, una vez que de verdad integras la verdad de que todos somos uno y que vos sos otra versión mía, yo soy otra versión tuya, jamás de los jamases vamos a elegir ninguno de los dos hacernos daño. Esto parece bastante simple cuando lo estoy diciendo, pero el verdadero problema empieza cuando las personas tildan de verdades absolutas hechos que no contienen sabiduría, y eso distorsiona la información. El error más grave que se puede cometer es adaptar un hecho para que sea una verdad absoluta por tu beneficio o conveniencia. Creer que el hecho en sí es lo que vale, más allá de si tenga o no tenga sabiduría, porque eso es lo que lleva a desarrollar teorías que encajen para justificar hechos que no necesariamente tienen resultados que nos benefician en pos de una evolución, sino que nos benefician para quedarnos en víctima. Por ejemplo, los movimientos trans, feminista, woke y todo lo que hablo dentro de sexualidad consciente en la suscripción de magia. ¿Es una verdad para quién? ¿Para qué sirve? Si no sirve para unificar, para integrar, sirve entonces para dividir. Y lo que divide no sirve para evolucionar. Eso pasa cuando tenés una falta de amor propio, que no sos capaz de hablarte con la verdad, porque te duele mucho y eso hace que te mientas y te creas cosas en tu mente para evitar el dolor y terminás causándote más dolor a vos y más dolor a los demás, porque si te mentís a vos le vas a mentir a todos, vas a engañar, vas a evadir. Lo principal y lo más importante es la sabiduría, aquel conocimiento que aún sin tener ningún hecho para comprobarlo, tenés la certeza dentro tuyo de que es así y te da paz y te hace sentir que todo tiene sentido y te ayuda a evolucionar. La verdad no necesita de un hecho para ser verdad, solo de un ser humano que la considera absoluta porque pudo experimentarla desde la espiritualidad, que es la que te permite acceder a esas verdades que después la ciencia se va a ocupar de demostrar con hechos. Tu evolución está determinada por la cantidad de verdad que sos capaz de tolerar. La cantidad de sabiduría que sos capaz de aplicar también va a influir en esto. Estar despierto duele, implica ver sombras por todos lados, no solamente dentro tuyo. Y no solo tenés que integrar las tuyas, sino que cuanto más despertás, más sombras ves en el afuera y las que veías en vos van a ser mucho más profundas. Y a veces eso te lleva al extremo de no ver una solución posible y a la onda Flanders, estamos perdirijillos, y acá es en donde está la importancia de saber equilibrarse. La verdad es dolorosa, sí, el mundo es cruel, la maldad existe en términos de que la maldad es un juicio humano para poder etiquetar la combinación perfecta de ignorancia y falta de voluntad. Y lo bueno y lo malo existe desde el momento en el que nosotros como humanos les ponemos ese juicio a las cosas, a los conceptos. El fin de la verdad es trascender ese juicio y lograr la integración. Dejar de ver la figura o el fondo y empezar a ver la imagen completa. Dejar de verse uno mismo para poder ver al colectivo. El viaje sí empieza mirando hacia adentro individualmente. El trabajo interior te va llevando también a que vayas mirando hacia afuera porque ya sabes qué podés aportar, pero no puedes salir al mundo a aportar algo si no sabes quién sos y si no trabajaste tus sombras, porque sin darte cuenta y aunque no tengas la intención, vas a estar aportando tus sombras. Una verdad es una herramienta y las herramientas sirven para distintas cosas. Aunque, por ejemplo, una piedra te pueda servir para clavar un clavo en la pared, si vos tenés un martillo, sería un bastante ignorante que elijas usar una piedra teniendo el martillo. Si tenés la habilidad de reconocer a una persona que tiene un patrón tóxico porque te miente, te menosprecia, no te valora, es igual de ignorante que elijas quedarte ahí. Es evidencia de que no tenés la capacidad ni la herramienta que te ayude a ver
claramente que podés elegir irte, porque si lo vieras, lo elegirías, a menos que tu ego obtenga algún beneficio por quedarse ahí en ese rol de víctima. En ese caso, por más que te pongan la herramienta en la mano, no la vas a querer usar e incluso vas a sentir que la libertad te asusta y te vas a enojar con cualquiera que te quiera hacer libre, como este ejemplo que puse de la persona mirando un 6 diciendo que es un 3. Por más que le pongas la lupa, por más que lo ayudes a recorrer todo alrededor del número y le vayas marcando las curvas y le intentes hacer evidente que es distinto, si está empecinado en que hay algún aprendizaje o tiene algún beneficio viendo que eso es un 3, lo va a seguir viendo. Y ahí es en donde entra en juego tu amor propio, tu capacidad de discernir, por más amor que haya, de qué te sirve estar ahí, con una persona a la cual le asusta la libertad y cuando tu propósito es ser más libre y expandirte. Desde mi experiencia hay verdades absolutas y las podés identificar cuando aprendes a discernir la verdad de la mentira dentro tuyo. La verdad se vuelve absoluta cuando se aplica a distintas situaciones, a distintas personas y cuando también se sustenta por hechos. Y atención acá, cuando digo hechos no me refiero a hechos que sean comprobados por la ciencia, me refiero a hechos que vos puedas comprobar aplicando esa información y que cuando lo compartís con otras personas, en los resultados que obtiene también hay una coherencia con los resultados que vos obtuviste y eso es un hecho, más allá de que si está o no estudiado por la ciencia. Como por ejemplo todas las experiencias que tienen que ver con lo espiritual y con las vivencias internas que podemos tener cada uno en el astral desde su propia perspectiva y las diferencias que notás cuando visualizás que te protegés a cuando no lo haces. Sentís una diferencia y el que niegue esto simplemente que lo pruebe, es un hecho. No es cuestión de si yo estoy o no transmitiendo una verdad en mi contenido. No te distraigas. Lo que yo doy son herramientas que probé y sigo usando porque me siguen sirviendo, eso es un hecho, y de lo único que se trata es de que hagas tu trabajo de discernir. Si vivo una vida que vos querés vivir, si logré cosas que vos querés lograr, entonces estaría bueno que tomes como verdades absolutas las que yo estoy usando porque son las que me dan los resultados que tengo. Igual a que si llevo una vida que no te interesa vivir y que incluso consideras inferior a la tuya, entonces estás perdiendo el tiempo acá. Seguí buscando la verdad que necesitas creer para que te ayude a trascender tus propios límites, bloqueos y tus heridas. Voy a empezar a repartir flechazos de verdad. Tenés que trabajar en importarte a vos mismo, porque en realidad a nadie le importa lo que hagas, lo que elijas ser, cómo elijas vivir. Solamente a vos te importa, porque vos vas a ser de esa manera, vas a vivir de esa forma. Esto es súper básico en nuestra naturaleza. El ego es precisamente lo que nos hace ser humanos y estamos acá para integrar al ego, no para reprimirlo y ocultarlo o eliminarlo, pero tampoco estamos acá para exaltarlo y darle todo el protagonismo. Entonces, deja de distraerte con que si es verdad, si no es verdad, de qué fuente, qué estudio científico lo avala y empezá a aplicar la información del mensaje que estás recibiendo para poder comprobar por vos mismo, por vos misma, qué resultados te da y si esos resultados te sirven o no para lograr en tu vida lo que querés lograr. Deja de gastar la energía que estás usando para cuestionar y empezá a usarla para comprobar las cosas. Los creadores de contenido lo creamos para que las personas se puedan llegar a iluminar un poquito con lo que a nosotros nos sirvió y vivir mejor. Pero muchas personas que nos ven están a la defensiva y lo único que hacen con esa actitud es desarrollar cobardía y perder las oportunidades de crecer que les estamos acercando. Entonces, no te enganches en eso como creador y si sos de criticar, pensalo 2 veces. Y acá quiero introducir un concepto que es la apertura del tercer ojo, porque la mayoría de las personas quieren abrir el tercer ojo porque piensan que van a ver seres de luz y energías y fantasmas, pero el rol más importante que tiene abrir este canal es que te va a dar objetividad para poder detectar mentiras y verdades. Y para eso, primero hay que asumir que hay una verdad única y absoluta y que es incuestionable, que es algo que te hace sentir bien o te hace sentir mal, te sirve o no te sirve. Cualquier persona que haya trabajado un poquito en esto se da cuenta cuándo es el ego y cuándo es el alma en sí misma y en los demás, cuándo es el enojo, cuándo es alguna emoción la que habla a través de alguna persona, pero también tiene trabajado su discernimiento para saber que no importa el mensajero. Por eso es que todas las personas en realidad nos exponemos haciendo lo que sea que hagamos y transmitimos un mensaje en cada acción, en cada decir.
Y ese mensaje está bueno que no lo tomes personal. Simplemente pregúntate si te sirve para ser más feliz, buenísimo, listo. Y si no, soltalo, no hay nada detrás de eso. Si vos lo empezás a juzgar como bueno o malo, te estás distrayendo. A nadie le importa tu juicio, ni siquiera al que está transmitiendo el mensaje le importa su propio juicio. Y esto no quita que haya gente diciendo cualquier cosa, pero me parece más importante enseñar a identificar la verdad que señalar a las personas mentirosas. En un momento me puse a hablar de personas referentes del mundo espiritual que desde mi perspectiva están haciendo muy mala praxis. El mensaje que transmiten es totalmente distorsionado, quita poder a las personas y las mantiene en víctimas. Con algunas me indigné tanto que salí a decir: che, comunidad, atención, esto no es así, esta es la información correcta. Detrás de esas prácticas está esto y esto. Y después lo borré porque dije, pará, ¿quién soy yo para salir a condenar al otro por el trabajo que está haciendo, por más que lo esté viendo que está mal, digamos, ¿no? Si en definitiva la sombra lo que hace es que haya luz. Estamos en la dualidad. Y la maldad de uno lo que genera es que despierte la bondad del otro. Entonces me pregunté, ¿qué bondad despierta en mí esta maldad que estoy viendo? ¿Cuál es la oportunidad de ser más bondadosa que tengo? Porque las cosas que ves son siempre un mensaje directo para vos. Ves lo que hace falta para que sepas qué es lo que podés aportar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esas personas saben lo que están haciendo y eligen ese camino de la oscuridad y lo van a seguir haciendo. Y es necesario que exista, pero también es necesario que comprendamos que no están ahí para que iniciemos una guerra en contra de ellos, sino que están ahí para mostrarnos quiénes somos, reafirmarnos en nuestras elecciones, en nuestros valores y seguir potenciando nuestra luz. La oscuridad no existe para ser iluminada, la oscuridad existe para resaltar la luz y que la propia luz al potenciarse termina iluminando la sombra, es como una consecuencia. No se trata de que estemos todos juzgándonos entre todos, eso es una distracción y genera mayor división. Me pregunté, si no van a dejar de hacerlo, si van a seguir existiendo, ¿qué puedo hacer para que las personas no caigan? Y la respuesta es, no puedo hacer nada, no puedo evitar que nadie caiga en mentiras, porque yo también caigo, y por experiencia seguramente sea necesario caer ahí para que aprenda a discernir. Me guste o no, me parezca justo o no, seguramente esa situación oscura sea el detonante de su despertar y decidí que lo que puedo hacer para sumar es dar herramientas de discernimiento que a mí me sirvieron. Primero, enseñar que hay otra forma de aprender, que es desde el amor y no desde el dolor y el sufrimiento que generan los dogmas. Y después cada uno de nosotros vamos a tener que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Pero no podés seguir lo que alguien te dice sin cuestionar el trasfondo de lo que sucede. Hay una gran verdad que deriva de esto y es que hay que juzgar, obvio que sí hay que juzgar, pero hay que aprender a hacerlo. No se juzga hacia afuera, se juzga hacia adentro. Esto es bueno o malo para mí, dentro de lo que yo considero. Si yo veo que hay una persona que está intentando abrir una puerta con un destornillador porque no conoce la existencia de lo que es una llave, puedo juzgar que es estúpida e indignarme, o puedo juzgar que simplemente no sabe lo que está haciendo y mirarla con ternura y acercarle la llave. Entonces, suponiendo que estés optando por esa segunda opción, en donde juzgás a la persona simplemente de ignorante, digamos, es bueno, nos vamos a acercar, le mostramos cómo se abre con la llave súper fácil y podés incluso dejarle una copia de llave a la persona y ella puede elegir usarla o no usarla. Incluso se puede enojar con vos e insultarte porque le resolviste el problema. Hay personas que pueden llegar a agradecerte también por haberles facilitado esa herramienta y que también les despierte las ganas de ir a compartirla. Y en este banal ejemplo hay muchas verdades absolutas. Una de ellas es que las personas avanzamos porque queremos, no porque alguien nos lo pida o nos empuje o nos muestre por dónde. El que tiene el destornillador hace lo que puede y lo que quiere. Lo hace a su ritmo, a su tiempo y según su voluntad. Si cuando se le presenta
una manera distinta de hacer las cosas, otra herramienta que facilita el camino y lo deja sin excusas y se resiste, y bueno, está eligiendo conscientemente el camino del sufrimiento y no avanzar, quedarse estancado en la víctima. El que tiene la llave no tiene la responsabilidad ni la obligación de ir a marcarle el camino a los demás. No es el salvador de nadie, solo es poseedor de una verdad que es una herramienta. Y su rol es seguir descubriendo más verdades, más herramientas para seguir avanzando y compartirlas con quien se los pida. Llega un momento de la evolución del buscador de la verdad en el que el buscador entiende que esa herramienta que le sirvió le puede servir a muchas personas más que las están buscando, y es un acto egoísta quedarse con ese conocimiento. Entonces, ahí es en donde opta por salir a compartir la información. Se convierte en un vendedor, sale a vender llaves, se visibiliza, llama la atención ofreciendo una alternativa a una tarea que se hace de otra manera y deja que lleguen a él las personas que están en la misma búsqueda de nuevas herramientas. Los haters hacen algo tan absurdo como gritarle al vendedor que las llaves que vende no sirven, que son una mentira, que es una estafa, cuando ellos mismos siguen intentando abrir la puerta con una rama, ni siquiera un destornillador, y se rehúsan a probar la fucking llave, ¿entendés? Lo único que hacen es dejar en evidencia que nunca agarraron una llave en su vida, porque si no, la estarían usando. ¿De qué nos sirve entonces condenar a las personas por cómo viven sus vidas si la herramienta que te da te está ayudando a avanzar? ¿Qué te importa si ellos la están aplicando o no? La persona que vende llaves solo por ganar plata y ellos no las usan, bueno, primero vos te vas a dar cuenta y podés elegir no comprarle. Segundo, ¿qué sentido tiene señalar que no aplica esa herramienta si en sí la herramienta sirve? Entonces, se están arruinando la vida ellos mismos, están ellos mismos perdiendo la oportunidad y se van a chocar con la pared en algún momento, tarde o temprano. Entonces vos no sos el salvador ni la salvadora de nadie. Hay cosas que van a suceder y no puedes hacerte responsable por eso. Entonces no empieces con cosas de, ay, y quiere decir entonces que está bien que la gente no se meta cuando ven que algo está mal. No, sabes que no es eso lo que quiero decir. Es más violento el silencio de los buenos que el ruido de los malos. A lo que voy es, el ruido de los malos se combate con el ruido de los buenos, no en contra de los malos, sino respecto a lo que es bueno. ¿Se capta la diferencia? La guerra no se resuelve con más guerra, sino sentándose a hacer acuerdos de paz. No estás ayudando a concientizar sobre el maltrato animal cuando perteneces a un movimiento que actúa violentamente en contra de las empresas que causan el maltrato animal, sino que estás luchando contra la oscuridad, sino que la manera de alimentar la luz es vos en tu vida cotidiana y en tu entorno fomentar el cuidado animal. No es lo mismo luchar en contra del maltrato que fomentar el cuidado. Esta rabia, esta lucha está enfocada desde el ego en un interés personal de que las cosas deberían ser diferentes, y esto está enfocado desde el amor propio, desde un llamado del alma de resaltar lo que crees que es bueno para vos. Se trata de poder decidir desde la conciencia y ser coherentes con el resultado, de hacer cosas simplemente porque decidiste que es la mejor manera de hacerlas para tu vida, para vos, y no por miedo a un castigo ni tampoco por un deseo de una recompensa. El trabajo de aplicar lo que sabemos es individual y es totalmente subjetivo y los procesos son infinitos. Entonces, afloja un poco con esta exigencia de que si alguien sabe algo, tiene que ser capaz de aplicarlo en toda su vida, en todos los aspectos, incluso vos mismo, vos misma. Pará, porque no todas las personas tienen la intención de crecer, lamentablemente. Algunas solamente buscan tener un interés propio, quieren conseguir cosas, quieren llegar a algún lugar. Y eso es lo que te lleva a preguntarte a vos, ¿quién querés ser? ¿El que vende la llave porque la verdad le sirvió y la comparte desde su generosidad? ¿El que la vende solo por hacer guita y no tiene ni idea para qué sirve y nunca lo usó? ¿El que se cree bondadoso y las va regalando hasta que se queda sin
sin nada y se queda en la ruina porque, bueno, no sabe recibir nada a cambio. El que se guarda todos esos secretos para que los demás no se enteren y pueda él seguir avanzando y abriendo puertas. En general, ¿te sentís una persona abierta a probar cosas nuevas o te aferrás a lo que ya tenés aunque sabes que no te está funcionando? Pregúntate si tus creencias se volvieron dogmáticas en algo y si te sirve mantenerte así para conseguir lo que querés. Y por otro lado, también tenés que preguntarte qué tan generoso, sabio o iluminado es ese propósito o esa verdad que estás persiguiendo, si creer en eso te lleva a lastimar a los demás o a lastimarte vos. Otra verdad es que tu opinión solo te importa a vos, porque dar tu opinión es confesar tu estado de conciencia. Estás haciendo una declaración de quién sos y si vos opinás que la puerta se puede abrir con un palo y crees eso porque lo pudiste hacer, bueno, buenísimo, pero ¿cuánto tardaste? ¿Cuánta energía te llevó? Siendo que hay otra opción que es mucho más simple, que te ahorra tiempo, que logra el mismo resultado de abrir la puerta y es mucho más eficiente. Lo único que estás haciendo es exponer tu falta de amor propio, que no valorás tu tiempo ni tu energía y que preferís el camino del sufrimiento y del dolor y del sacrificio. Entonces, tu opinión solo te importa a vos. Si es que alguien te quiere o te admira, bueno, te la puedes llegar a pedir. Y la verdad más profunda e incómoda que quiero transmitirte es que todos somos así. Y no necesariamente con los demás, sino con nosotros mismos. Por eso es que no existe el autosabotaje, existe la represión del ego, de esa voz que no asume su ignorancia y como vive adentro nuestro, es nuestra responsabilidad enseñarle a usar que hay otras herramientas y que las que ya tiene se pueden usar de otra cosa, para otra cosa y que tienen que salir a buscar lo que le falta. Pero bueno, al ego le va a costar asimilar un montón de cosas a lo largo de la vida. Y es necesario que empieces a tener ese diálogo porque te mereces disfrutar. Y si estás empezando a exponerte de la manera que sea, en redes o presencial, tenés que saber que ningún hater nunca jamás de los jamases te va a decir algo que no sepas ni algo que te lastime tanto como lo que vos ya te estás diciendo. Pregúntate si esa persona te importa. Y después pregúntate en qué cambia tu experiencia de la realidad saber que hay alguien en algún lugar que piensa distinto que vos, que le caes mal. Recordá que lo que sea que te digan es una confesión de su propio estado de conciencia y si no están en la misma frecuencia, es lógico que lo que puedas llegar a comunicar le genere rechazo, porque si no le genera rechazo significa que es una persona sabia, que está en la misma frecuencia y no andaría confesando la sombra de cómo se ve a sí misma, sino que cuando algo le afecta, lo revisa, lo trabaja en silencio, en reflexión para seguir creciendo. Nadie que haya hecho un trabajo interno que vos hiciste, nadie que lo haya hecho te va a juzgar. Entonces no tomes críticas de quien no tomarías consejos. Me encantaría saber cuáles son las verdades que para vos son absolutas y que así nos podamos retroalimentar porque todo esto de existir y de tener ego y alma y ser diferentes pero a la vez estar recorriendo el mismo camino, se trata de que sepamos escucharnos a nosotros mismos, de que identifiquemos qué herramientas nos sirven y que escuchemos al otro para poder compartir esas herramientas, tomar lo que el otro utilizó y darle lo que yo estoy utilizando para poder evolucionar todos juntos. Aprovecho para agradecer a todas las personas que interactúan con mi contenido, digan lo que digan, están teniendo la valentía de exponer su estado de conciencia y a mí me sirve muchísimo para comprenderme mejor a mí misma, para comprender mejor las otras perspectivas que existen y esa es la idea. Esa es la idea de exponerme, expongo mi estado de conciencia para que lo tomes. Que tomes de él lo que te sirva y lo que no te resuena, buenísimo. Si no te sirve, en realidad sí te sirve, porque te sirve para marcarte por dónde no es. Así que genial. El tema está cuando no sabes quién sos, ni qué es lo que querés. Porque así es como vas a andar por la vida, chusmeando la vida del otro, criticando, juzgando, porque simplemente no tenés nada mejor que hacer, porque no tenés el foco en construir algo, en construirte vos, y no soportás admitir que no te importa nada más que vos mismo y que te escondés en tu ego para no meterte en tu burbuja álmica
en la que evitas estar por lo caótica que es, porque no te da paz y hay que trabajar en construir esa paz. Puedes llegar a perder el rumbo. Y para eso es que creé la formación de la brújula, para que puedas empezar a reflexionar, a hacerte preguntas y entender cómo podés empezar a guiarte por tu propia voz, por tu yo cósmico. ¿Cómo te pensás que llegué hasta acá? Todos tenemos que meternos en nuestra oscuridad para poder ordenar ese lío que tenemos adentro y en ese orden te vas a dar cuenta que entra un rayito de luz y te va marcando por dónde seguir. En este camino vas aprendiendo a hacer que sea magia. No es que sucede la magia, vos tenés que hacer que sea magia.